si la memoria se extingue. Lo que sé de mi historia se lo debo a la memoria, y no solo a la mía. Mis recuerdos y saberes se construyen en base a cuentos, anécdotas, experiencias, libros, lecciones e incluso comentarios sueltos que escuché en alguna ocasión de mis abuelos, padres, vecinos, escritores, maestros y hasta el viejo hombre zapatero de mi pueblo. Sí. Tuve la grata fortuna de nacer en un pueblo del norte colombiano que tiene de nombre Cereté, llamado así en honor a un cacique indígena que exclamaba vigorosamente «Yo siempre Cereté», cuando regresaba victorioso de sus combates con tribus vecinas. El cacique Té era aclamado por el pueblo por las numerosas batallas que ganó, las cuales le permitieron expandir el territorio de su tribu. Hoy Cereté es uno de los 30 municipios que conforman el departamento de Córdoba, un lugar de cultura zenú, de música, de pitos y tambores, de porro, cumbia y festines, de buena comida y de buen ambiente, un lugar de atardeceres majestuosos, de ríos impetuosos, de cosechas productivas y de tradiciones hasta el momento inquebrantables. Yo nací en el año 2003, en un pueblo tranquilo, acogedor y pacífico. Mi abuela siempre decía que el nacimiento de un hijo trae alegría a la familia, y mi nacimiento no fue la excepción. Pero mientras todos estaban dichosos por la llegada de un nuevo miembro a la familia, el país entero se lamentaba por el doloroso atentado terrorista al Club del Nogal, donde 36 personas perdieron la vida y más de 200 resultaron heridas a causa de una fuerte detonación de un carro bomba. Un episodio que me dio la bienvenida a la vida en Colombia. Y aunque no fui consciente de eso, ni interrumpió la felicidad de mi familia en ese momento, hoy me resulta difícil ser ajena a ese terrible acontecimiento. Y aún más, porque durante muchos años de mi vida escuché a mi padre mencionar ese suceso como referente en charlas que ofrecía de atención de emergencias y desastres. Desde muy pequeña siempre lo acompañaba porque me gustaba conocer distintos municipios de Córdoba a los que él iba a impartir dichas capacitaciones. Me gustaba ver cómo le enseñaba a las personas a actuar frente a un siniestro y ver cómo conversaba con sus aprendices sobre ese dichoso club que sufrió un atentado. Los primeros años solo me limitaba a escuchar y no entendía por qué, ni quién, ni cómo, hasta que un día, ya con mayor capacidad para relacionarlos con momentos históricos y distintos actores que aprendía en la escuela o veía en las noticias, decidí preguntarle sobre el atentado del Club del Nogal del que siempre hablaba. Su explicación me permitió tener una visión un poco más amplia de lo que ocurrió, pero luego de eso seguí con mi vida de niña. No me di la tarea de conocer el trasfondo de la situación, solo pensé en lo malos que habían sido de las personas que hicieron estallar la bomba y los pobrecitos que fueron quienes murieron. Creo que para la edad que tenía fue suficiente, pero la memoria es una gran aliada y esa experiencia fue construyéndola. De niña, y creo que hasta ahora siempre he sido muy curiosa. La diferencia es que cuando era niña preguntar tenía un sentido meramente informativo. Lo hacía porque quería saber e insistía para que me contaran. Escuchaba lo que me interesaba y listo, hasta ahí, sin reflexión, sin comentarios desafiantes o críticos. Por ejemplo, recuerdo mucho que en el pueblo se hacían procesiones a los santos de la Iglesia Católica. Y cuando uno es niño, siempre hace lo que la mamá o la abuelita diga. Nos alistaban a mis hermanas y a mí y nos íbamos a las procesiones. Que del Divino Niño, que de la Virgen del Carmen, que la Virgen de Fátima, en fin, yo no sé de dónde salía tanto santo, pero había una procesión que resaltaba en el pueblo, la más importante de todas. Era la que se organizaba para el patrón del pueblo, llamado San Andrés, y lo más serio del asunto era que ese santo fue hecho por mi tatarabuelo, quien talló con madera a un niño pescador en canoa y cuando lo terminó dijo que era un santo. Lo llevaron a la capilla y todos los años hacían las fiestas en honor a San Andrés. Todo el pueblo caminaba desde la gran plaza hasta la iglesia
todos los 30 de noviembre. Detrás del santo iba la banda musical tocando armoniosamente. Los niños y las mujeres llevaban velas. Los hombres lanzaban pirotecnia. Y en el pueblo hasta disfrazaban a un niño como San Andrés y lo llevaban junto a él en la canoa. Todo el año el niño debía portarse bien y hacerle caso a la mamá para ser digno de acompañar a San Andrés. Al llegar a la capilla, le llevaban ofrendas para que el santo les perdonara los pecados y le pedían milagros. Después de la gran caminata, las mujeres y los hombres se iban al baile que también organizaban y los niños para la casa a dormir. En el baile todo era tragos y músicas hasta que se formaban las peleas. Y en el pueblo había personas, generalmente los más viejos, que exclamaban al terminar la pelea: «Vaya y pídale perdón a San Andrés, sino quién sabe qué maldición va a traernos a todos». Y le obedecía. Yo realmente dejé de verle sentido a todo ese gran alboroto cuando empecé a estudiar la religión desde una visión diferente. Y no tuve que esperar mucho. Pude aprender entonces que no era una tradición que solo ocurría en mi pueblo, sino que muchos lugares tenían tradiciones similares, que eran sagradas y que justificaban comportamientos de las personas. Una situación en particular es prueba de ello. Un 30 de noviembre, en plena fiesta de San Andrés, una motocicleta atravesó la multitud luego que unos estallidos muy fuertes se escucharon. Todos pensamos que el ruido correspondía a la pólvora que lanzaban por el festejo. Pero luego, los hombres de la motocicleta entraron a la capilla, se arrodillaron ante San Andrés y salieron muy afanados. Al rato, se escucharon los gritos y lamentos de una mujer que entre llantos decía: «Me lo mataron, me lo mataron». Quienes estaban presentes pudieron saber quiénes eran los responsables. Ese acontecimiento marcó la historia del pueblo y puedo asegurar que mientras eso ocurría en un pueblito, en medio de una celebración sagrada, muchas madres, hermanas, esposas, hijas lamentaban también la muerte de algún familiar en algún otro lugar del país. Y es que la violencia no descansa, no duerme, no siente. Y lo más grave, desde mi punto de vista, es que se escuda en cualquier pretexto para limpiar culpas. En este caso, en un santo de madera creado por un hombre sin ningún poder sobrehumano. Por desgracia, ha sido una práctica muy común en la historia violenta de Colombia. Personas que le arrebatan la vida y luego imploran perdón y protección por las suyas. Tristemente, no fue el único acontecimiento de esa naturaleza del que mi gente ha sido testigo. Años después, en una tarde muy tranquila mientras jugaba y berrinchaba en el patio de mi casa con mis hermanas y mientras mi madre tomaba café con mis tías, se escuchó, a no más de 100 metros de la casa, 3 fuertes disparos que nos dejaron atónitas a todas, paralizadas, sin saber qué hacer o qué decir. Mi madre solo pudo asegurarse que entráramos a la casa y nadie se mostró interesada en saber qué había pasado en ese momento. Luego nos enteramos que había sido una persecución a un hombre por parte de unos sicarios que se la habían sentenciado. Hoy pienso en cómo las personas se toman la atribución de sentenciarle la muerte a otros y peor aún, arremeterlo en una zona donde hay niños en las calles o en los patios de su casa jugando inocentemente. No fueron 1 ni 2 experiencias de ese tipo. Cuando busco en mi memoria, puedo traer muchos sucesos como estos, tan solo en mi pueblo. Y si le doy una mirada más amplia a dicho fenómeno, puedo pensar en cuántos hechos como estos han ocurrido en Córdoba, en la costa Caribe y en todo el país. Es un fenómeno generalizado, una respuesta social ante años de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades, falta de solidez institucional, de gobernanza. Es una salida rápida a las dificultades económicas de muchas familias. Es la herencia que dejaron los grandes líderes de carteles criminales. Es el legado de una cultura violenta difícil de erradicar, difícil de olvidar, que acaba con la vida y la tranquilidad de muchas personas. Cuando pienso en las situaciones que tuve que conocer desde muy niña,
Puedo puntualizar en dos elementos muy importantes. El primero, las acciones y el rol que cumple cada colombiano ante la gravedad de los fenómenos que sigue mostrando su peor cara, con mayor fuerza cada vez. Y segundo, las situaciones de naturaleza diferente a las del conflicto colombiano y el flagelo de la violencia. Y ambas se complementan porque mi generación ha tenido mucho que agregar a su memoria, desde muchos ámbitos de la sociedad. Y hemos sido cargados con problemas de todo tipo. Recuerdo, por ejemplo, el paro armado que el Clan del Golfo anunció en el año 2016, que paralizó al país entero. Recuerdo que suspendieron las clases por prevención. Amenazaron a las personas para que no abrieran sus negocios y por medio de panfletos generaron pánico en toda la población. Luego de lo sucedido, escuché a un maestro decir: en la esquina de mi casa llegaron unos hombres en motos y amenazaron al dueño de la tienda para que cerrara. Los matones le dijeron que ellos daban la vueltica, pero que si la encontraban abierta, ahí sí no respondían. La violencia no fue algo de décadas atrás. Los grupos armados ilegales entran todavía a muchos territorios a imponer su ley, a intimidar y a amenazar a la población. Apenas en Córdoba hay 7 municipios que se consideran zonas rojas. Así se llaman los territorios con alta presencia de grupos armados ilegales. En esos lugares, si entras y no eres de ahí, no sales vivo. Por las historias que sé, a la entrada de estos municipios hay personas a los que llaman campaneros, que se encargan de avisar a los sicarios quién es y quién no es del pueblo, y quién representa un peligro para ellos, es decir, los miembros del ejército que se camuflan entre la población para labores de inteligencia. Sin embargo, en esas supuestas identificaciones caen muchos inocentes que no tienen ninguna relación con un grupo armado. Además, en estos territorios existe nula presencia de fuerza pública, porque es un fenómeno vivo. Se agregó a la memoria de mi generación las grandes cátedras de paz que se hicieron en las escuelas, los debates y campañas para generar cultura de paz, para entender los puntos de los acuerdos que se dialogaban en La Habana. Se impulsaron acciones en las escuelas en promoción del sí a la paz, pero al final se nos fue arrebatada. Mientras se educaba y se pensaba en el fin del conflicto en el país, los resultados del plebiscito sobre los acuerdos de paz reflejaron el frío y desesperanzador no. Mientras se dialogaba en La Habana, miles de campesinos continuaron siendo desplazados y masacrados. Un ejercicio similar se realizó con la consulta anticorrupción del 2018 y nuevamente se nos fue arrebatada la posibilidad de que se ejecutaran políticas direccionadas a impartir más justicia y acciones que pudieran contribuir a no acrecentar los fenómenos en los que está inmerso nuestro país. Se agregó a la memoria los índices más altos de desempleo, los índices más altos de corrupción, el aumento desmedido de los impuestos. Descargó más fuerte que nunca la desigualdad social, la discriminación. Vimos el rechazo ante los migrantes venezolanos que llegaron a nuestro territorio. Fuimos testigos del asesinato de líderes sociales. Lamentamos las altas cifras de feminicidios, de violencia intrafamiliar, de hambre, de explotación indiscriminada de recursos naturales. Nos enfrentamos a los grandes efectos del cambio climático. Vivimos un confinamiento a causa de un virus mortal que se convirtió en una pandemia y desequilibró todo en nuestras vidas. Entramos en una recesión económica. La virtualidad se apoderó de nuestras vidas, pero al mismo tiempo muchas personas perdieron la suya y la de sus familias. A la vez, las brechas de pobreza y de inaccesibilidad a la educación y a la tecnología se hizo más notoria. Vimos lo carente que es el sistema de salud y la incompetencia de las instituciones ante emergencias sanitarias como la que atravesamos. Nos preguntamos todos, ¿dónde están los recursos públicos? Y resulta que seguimos pagando la deuda externa cada vez mayor que tiene Colombia hace décadas.
Se nos quiso imponer una vez más una reforma tributaria y dijimos no. La generación se cansó de agregar a su memoria atropellos por parte del Estado. Eventos catastróficos que atentan contra el futuro de todos. Agregamos a nuestra memoria el paro nacional 28A y todos los paros anteriores que se han levantado en contra de las decisiones que toma el gobierno. Agregamos a la memoria la violencia, la represión, censura y muertes que el Estado ha propiciado en las jornadas de paro nacional. Mi generación guarda en su memoria cada uno de los hechos que han provocado descontento, que demuestran la injusticia, la polarización, la desigualdad, el egoísmo, la corrupción, la indiferencia, la guerra, el conflicto, la inequidad, la violencia, y que le arrebatan a todos la esperanza de tener una vida digna, de tener oportunidades y un futuro mejor. Afortunadamente se construyen y conservan todos los hechos que se han sufrido en la memoria colectiva de mi generación. Por eso, con seguridad, me atrevo a indicar que la memoria se convierte en la mejor arma para cambiar nuestra historia, para acabar con problemas de raíz, porque en este punto se hace necesario no olvidar, no aflojar, no darse por vencido. ¿Qué sería de nuestras vidas y de nuestra Colombia si la memoria se extingue? Así como dijo el sociólogo Alfredo Molano, tenemos la obligación de entender lo que pasó para contarlo, para que el país lo conozca y lo reconozca, y ojalá lo escarmiente. Este personaje se ganó mi admiración por el gran trabajo de reconstrucción de la memoria de nuestro país. Yo creo firmemente que nuestro país será un mejor lugar si es capaz de conocer su historia y de llegar a acuerdos políticos profundos que permitan sanar y reconstruir realmente un Estado social de derechos. Y para ello necesitamos utilizar la memoria individual y colectiva para hallar soluciones y encontrar la puerta que nos conducirá a la paz. Esa paz que nuestra memoria no ha podido agregar todavía, porque solo hemos vivido años y años de conflicto. Creo entonces que si la memoria se extingue, la esperanza de un Colombia en paz también lo hará.